Hoy, 5 de enero de 2026, Manaus, Amazonas, Brasil. Yo, Edgardo Basanta, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a todos los santos que están en Puerto Rico, el Caribe, la América Latina, en diferentes puntos del planeta Tierra, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. En esta ocasión queremos leer en el libro de San Lucas, capítulo 19, del verso 28 en adelante hasta el 44, que dice de la siguiente manera, y lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania al monte que se llama de los Olivos, envió 12 de sus discípulos diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguno os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tu discípulo. Él respondiendo les dijo, os digo que si esto callaran las piedras, clamarían. Y cuando llegó cerca a la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. En esta ocasión todas las personas que tengan una petición para el Señor pueden levantar sus manos para cuando estemos orando, pues el Señor mire esa oración que usted tiene allí en la copa de su corazón, y al levantar este incensario de oro, pues pueda subir todas esas oraciones ante la presencia de Dios. Así que puede usted colocar allí en su corazón su petición que desea hacerle al Señor, para cuando estemos orando el Señor pueda mirar, escuchar su oración. Inclinemos nuestro rostro y con nuestros ojos cerrados oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén.
Señor, en esta noche nos dirigimos ante tu presencia en el nombre del Señor Jesucristo para pedirte que tu Santo Espíritu sea quien nos traiga esa palabra que estamos necesitando en nuestra alma y nuestro corazón y seamos saciadas con esa agua y ese pan espiritual y nunca más tener hambre ni sed. Así que te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu quien a través de nosotros traiga esa palabra que tanto necesitamos, porque todas estas cosas las pedimos en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén, amén. En esta ocasión tendremos por tema una carta abierta a la Iglesia de Cristo. Bien, de acuerdo a la escritura que hemos tenido en Lucas 19, del verso 28 al 44, donde nos narra la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén, queremos leer en Eclesiastés capítulo 1, verso 8 al 10, donde dice el predicador: todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar, nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. ¿Qué está diciendo aquí el predicador? El predicador nos está diciendo que la vida del ser humano es una constante repetición de los hechos o de las obras en el tiempo que uno vive, pues. Entonces, actualizando, pues, lo que podríamos ver, aquí pudiéramos leer nuevamente en el verso 9 que dice: ¿qué es lo que fue hace 2000 años atrás en la entrada triunfal? ¿Ve? Entonces dice lo mismo que será cuando se cumpla nuevamente la entrada triunfal, porque estamos hablando de una repetición de los ciclos. Y podemos preguntar, como dice aquí el verso 9, ¿y qué es lo que ha sido hecho? Bueno, allá fue hecho una entrada triunfal. Entonces responde aquí lo mismo que será. ¿Cuándo? Cuando se repita el ciclo. Entonces la segunda venida de Cristo, podemos ver que Él tendrá una entrada triunfal, así como lo hizo en Jerusalén allá hace 2000 años aproximadamente, lo hará en su segunda venida. Entonces nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 15, verso 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces, la entrada triunfal a Jerusalén del Señor Jesucristo es para nuestra enseñanza. ¿Por qué? Porque lo que sucedió allá, nos está diciendo el predicador, es lo mismo que se repetirá cuando el Señor cumpla su segunda venida. ¿Ve? Entonces, mirando esas cosas, usted puede ir al Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 27, cuando el Señor promete, cuando dice: porque el Hijo del Hombre, capítulo 16, verso 27 del libro de San Mateo, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Dice aquí, hay una promesa de parte del Señor que vendrá aquí al planeta Tierra con sus ángeles
y pagará a cada quien según sea su obra. ¿Dónde vendrá? Veamos qué dice aquí el libro de Isaías, el capítulo 59, verso 20. Todo el mapa, todo el plano divino, todo el programa divino, usted lo puede encontrar en las escrituras, porque ya fue hecho, ya fue el pensamiento divino transmitido por medio del Espíritu Santo a través de hombres llamados profetas, y eso se escribió y es lo que tenemos por nombre Biblia. Así que veamos dónde será la segunda venida de Cristo. Dice Isaías capítulo 59, verso 20, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. ¿Dónde vendrá el Señor? Dice en Sión. En Sión será la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Entonces aquí veamos lo que nos enseña Pablo con referente a este tema tan interesante, porque todo el mundo está esperando la segunda venida de Cristo, más debemos esperarla conforme a la palabra de Dios, porque hay muchas personas que van a institutos bíblicos, a escuelas bíblicas, a universidades teológicas, y está muy bueno esas cosas. Sin embargo, la palabra no fue traída por hombres, por pensamiento de alguna persona. Dice la palabra fue inspirada por hombres. ¿Ve? Y es lo que tenemos aquí como la palabra del Señor. ¿Ve? No fue alguien allí que se inventó a última hora algo y lo dijo allí para rellenar un espacio. ¿Ve? De manera que no podemos estar conjeturando. Debemos de hacer de acuerdo a como ya está escrito. Vamos a ver aquí en la escritura entonces lo que nos dice el apóstol San Pablo para ver cómo es que debemos de esperar la segunda venida del Señor. Dice aquí en Romanos capítulo 11, verso 25 en adelante de la siguiente manera. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Ve cuando Israel será salvo. Dice aquí el apóstol Pablo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ve, de manera que Dios no puede ir a Israel hasta que el pueblo gentil o el pueblo de Dios que está en medio de los gentiles, hasta que eso no, Dios no lo realice, Dios no puede volver a Israel. Aquí en el libro de los Hechos, capítulo 15, cuando están en el concilio de Jerusalén, los discípulos, hablando de la circuncisión, para no leer mucho, vamos a leer aquí desde el verso 14, capítulo 15, verso 14 del libro de los Hechos, dice de la siguiente manera.
Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Se está refiriendo al apóstol Pedro aquí. Y cuando Dios visitó a los gentiles fue en la casa de Cornelio. Ustedes lo pueden encontrar allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, del verso 1 al 48. Sigue diciendo, para tomar de ellos pueblo para su nombre. ¿Ve? Entonces Dios comenzó en la casa de Cornelio una labor en medio de los gentiles. ¿Para qué? Para tomar un pueblo para su nombre, dice aquí. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto, ¿después de qué? De que entre la plenitud de los gentiles, volveré. ¿Ve? Dice el Espíritu Santo a través de los profetas, volveré. Es decir, Cristo volverá y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. ¿Cuál tabernáculo de David? El reino y el trono de David, del cual los discípulos, cuando el Señor se iba al cielo, le preguntaron, ¿restaurarás tú el reino de David? Entonces le dijo, no les toca a ustedes conocer los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y se fue. ¿Ve? No era este conocimiento para la dispensación de la gracia. Este conocimiento es para la dispensación del reino, donde el reino y el trono de David será restaurado en Israel. ¿Ve? Pero primero, antes de ser restaurado, el reino y el trono de David, primero debe de Dios tomar un pueblo entre los gentiles para su nombre. Entonces aquí es bastante significativo porque aquí en el verso 14, lo volvemos a leer del capítulo 15 del libro de los Hechos, dice, Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos. ¿Ve? Para tomar de ellos un pueblo de entre los gentiles. Ahora no era todos los gentiles, era una parte del pueblo de Dios que estaba entre los gentiles. Y entonces vamos a Romanos capítulo 8, el verso 9, que dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Ve? No es parte de ese pueblo que Dios tomaría para su nombre. ¿De usted? Necesita la persona tener el bautismo del Espíritu Santo para ser una parte de ese pueblo que Dios está tomando entre los gentiles para su nombre. ¿Ve? Y luego sale Pablo, Asia Menor. Por eso que las edades de la iglesia que aparecen en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 vienen a representar las etapas de las edades de la iglesia durante la dispensación de la gracia. ¿Ve? Y cada una de esas edades de la iglesia, ¿qué estaba representando? Una parte de el monte de Sión.
¿Ve? Volvamos a leer aquí el capítulo 11 del libro de los Romanos, del verso 25. Dice aquí que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión. ¿Ve? Dice el apóstol Pablo hablando de Isaías 59, que lo acabamos de leer, porque aquí Isaías dice, en el capítulo 59, verso 20, para comparar estas dos escrituras, Isaías dice, en el capítulo 59, verso 20, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. ¿Ve? Aquí Isaías dice que el Señor vendrá a Sión, el Redentor vendrá a Sión. Y aquí Pablo dice, vendrá de Sión el libertador. ¿Ve? Es decir, el Señor si salió, el Espíritu Santo salió a los gentiles en el apóstol Pablo, el Señor está diciendo que Sión es la iglesia del Señor Jesucristo. Porque aquí Pablo dice, vendrá de Sión, o sea, está diciendo, estoy en Israel y vendrá de dónde, de Sión. Ahora veamos este cuadro cuando el apóstol Pablo nos habla de este misterio en el libro de los Hebreos, capítulo 12, del verso 12 en adelante, cuando nos dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todo, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o prófano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no habéis acercado al monte que se podía alparpar, es decir, al monte de Sinaí, que ardía en fuego, en la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de las trompetas y a la voz que hablaba, la cual los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocaba el monte, será apedreada o pasada con un dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Dónde se habían acercado los discípulos al nacer del agua y del Espíritu? Aquí dice que al monte de Sión. ¿Ve? Dice a la Jerusalén celestial. ¿Ve? De manera que la segunda venida de Cristo sería cumplida en medio de la iglesia gentil. ¿Ve? Y aquí ustedes lo pueden observar
en el Apocalipsis, libro del Apocalipsis, capítulo 14, verso 1, que dice: después miré, y aquí un cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Ve, después miré, después que habían sellado o se habían realizado las 7 edades de la iglesia gentil. Después de eso, miramos al Cordero, dice aquí, estaba en pie sobre el monte de Sión. ¿Ve? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, que fue el primer mensajero de la edad de la iglesia, representaba a Éfeso, la edad de Éfeso, y él fue su mensajero. Luego vino la edad de Esmirna y su mensajero fue Ireneo. Luego la tercera edad fue Pérgamo y su mensajero fue Martín. Luego la cuarta edad fue la edad de Teatira y su mensajero fue Colombo. Luego la quinta edad fue la edad de Sardi y su mensajero fue Martín Lutero. Luego la sexta edad fue la edad de Filadelfia y su mensajero fue John Wesley. Y luego la séptima edad, que es la edad de la Odisea, y su mensajero fue el reverendo William Marion Branham. Después de esas 7 edades de la iglesia, que es el monte de Sión, aquí Apocalipsis dice que sobre ese monte estaba el Cordero. Sobre ese monte. ¿Por qué? Porque la segunda venida de Cristo es después de la séptima edad de la iglesia gentil. ¿Ve? Porque él es la piedra del ángulo, la piedra angular que corona el monte de Sión. ¿Ve? Al final de la edad de la iglesia se cumple la segunda venida de Cristo en la Jerusalén celestial. Entonces vemos que en cada una de las edades de la iglesia, allí en Asia Menor, en Pablo, después pasó Ireneo, un francés, luego Martín, un escocés y parte de Francia, luego Colombo, un irlandés, luego vino Martín Lutero, un alemán, luego Wesley, un inglés de Inglaterra, y luego llegó William Marion Branham, un norteamericano. Y la edad de la piedra angular se cumple en la América Latina y el Caribe. ¿Ve usted dónde es que se cumple la edad de la piedra angular? Donde se cumple la segunda venida de Cristo con sus ángeles. Y de la América Latina y el Caribe es que saldrá a Israel. Porque ya todo el pueblo que se tenía que recoger ya estará recogido. ¿Ve? Porque Pablo dice que hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, dice allí, y luego Israel será salvo. ¿Por qué? Porque después de la última edad de la iglesia gentil, viene una edad hebrea.
ya ahí no es una edad terrenal, aunque está en la América Latina y el Caribe, no es una edad terrenal, porque en Apocalipsis 4:1 dice Juan que cuando miró al cielo, miró una puerta abierta. ¿Ve? Apocalipsis 2 y 3 eran iglesias terrenales, pero la piedra angular es una edad celestial. Dice Apocalipsis 4:1, después de esto, ¿de qué? Después de las edades de la iglesia, después de la dispensación de la gracia, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Jesús, acá. ¿Dónde? A la edad celestial. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta, después de las edades. ¿Ve? Porque primero la edad de la piedra angular se cumple en la parte espiritual y luego se materializa eso que ocurrió en la parte espiritual en lo físico. ¿Ve? Entonces estamos viendo que en la América Latina y el Caribe se estaría cumpliendo ¿qué? La segunda venida del Señor Jesucristo, conforme a Romanos 11, verso 25 al 26. ¿Ve usted? Y lo prometió el Señor en Isaías 59, verso 20. Que el Redentor vendría a Sion. Y ahí está Sion. En la América Latina y el Caribe ya es el remanente de los escogidos de Dios, porque ya Pablo no está aquí. Pablo estuvo en el primer siglo de la era cristiana y estamos en el siglo XXI. Es elemental que ya los escogidos que Dios envió para esa zona fueron llamados y juntados por el Señor a través de Pablo, y se terminó esa edad, se terminaron los escogidos allí. Dios se movió a otro lugar con Ireneo, luego con Martín, Colombo, y así en cada región del planeta Tierra fue llamando y juntando a sus escogidos hasta que llega a la América Latina y al Caribe, donde estará el grueso de los escogidos de Dios. Porque la bendición le corresponde ahora a los latinoamericanos y caribeños, porque ya todas las edades tuvieron su edad, tuvieron su mensajero y tuvieron su mensaje, y no reconocieron a Cristo en el mensajero, porque Pablo, cuando le apareció la columna de fuego, ustedes pueden ver allí en el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 1 al 6, usted ve que ahí está la columna de fuego hablando con Pablo. Y después de esa columna de fuego, ¿qué se hizo? ¿Para dónde agarró? Porque ahí no dice para dónde agarró la columna de fuego. ¿Ve? Mas Pablo dice: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Ve? La columna de fuego estaba en Pablo y la gente veía un hombre. Pero detrás de ese hombre, detrás de ese velo de carne, estaba la columna de fuego ministrando la palabra correspondiente para ese tiempo, como lo acabamos de leer en el libro de los Hechos, capítulo 15, verso 14 en adelante. Ahora, en el libro, este segundo tomo especial, la palabra del principio, aquí, en uno de sus mensajes, tiene uno llamado La posición de la novia en el cuerpo de Cristo, predicado el 1 de marzo de 1974 en Ponce, Puerto Rico, por el doctor William Soto Santiago. En la página 4 dice: porque realmente eso es la piedra angular. ¿Quién es la piedra angular? Cristo. Y ahí fue que se quedó. ¿Dónde?
en la cúspide, porque la primera edad no era para estar la piedra angular, no era angular en la primera edad, ni la segunda, ni la tercera. Ninguna de esas edades fue piedra angular, sino en la cúspide fue piedra angular porque era Cristo. Bueno, y si usted mira esto por este otro lado, verá que siempre sigue siendo la piedra angular, porque Cristo era la piedra angular. Dios manifestado en carne, y es el mismo. Y si usted pone esto por aquí, viene a ser lo mismo entonces. Así es que vamos a seguir. O sea, por donde usted vea la piedra angular, es Cristo encarnado en un hombre. ¿Ve? Porque la piedra angular tiene diferentes caras. Pero usted va a ver en esas diferentes caras a Cristo, a Dios manifestando en un hombre. Esa es la posición de la cual el profeta Branham habla. Cuando la novia reconozca su posición, la posición de la novia actualmente es en la piedra angular. ¿Ve? Es decir, después de la séptima edad de la iglesia. Esa es la posición porque Cristo, al finalizar la edad de la iglesia, le dice a los que están allí, sube acá. ¿Dónde está quién? Cristo, llamando. No es en las demás edades, sino en la edad de la piedra angular. Y ya la piedra angular está unida al cuerpo. Dice aquí el reverendo William Soto Santiago. ¿Por qué está unida al cuerpo? Porque estaba ahí para ese tiempo. No hay que estar esperando que llegue, porque ya llegó la piedra angular en esta edad. Es decir, en la edad de la piedra angular ya llegó. Ahora bien, 1 Pedro capítulo 2, verso 6 en adelante, dice, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será confundido. Ella es pues honor a vosotros que creéis. Ve, los que creen en la piedra angular, dice el reverendo William Soto Santiago entre paréntesis. Más para los desobedientes, la piedra que los edificadores reprobaron. ¿Quiénes son los edificadores? Pregunta el doctor Soto entre paréntesis. Los ministros. Y lo que sucedió allá, hoy también está sucediendo. Dice aquí el doctor Soto. ¿Por qué? Porque es una repetición, como dice Eclesiastés capítulo 1, verso 8 al 10. Es una repetición. Los fariseos, los saduceos, la religión del pueblo de Israel, los ministros rechazaron a Cristo. Y eso que sucedió ya estaba sucediendo cuando Cristo en Espíritu Santo estaba visitando a Sion. Esta fue hecha la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca de escándalo a aquellos que tropiezan en la palabra. ¿Dónde es que tropiezan? Pregunta el doctor Soto entre paréntesis. ¿Tropiezan aquí? Es decir, en las edades. No, aquí eran porciones de la palabra, pero aquí, en la octava edad, es la palabra plena. Y esta es la piedra de tropiezo y roca de escándalo en la cual siempre tropiezan. Sigue diciendo, siendo desobedientes. ¿Quiénes? Los ministros, para lo cual también fueron ordenados. Y Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Por qué? Porque Él es la piedra angular. La que en el fin del tiempo, en el día postero,
estaría llegando al monte de Sión en su segunda venida. Y Efesios 1:22 dice, y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Pregunta el doctor Soto entre paréntesis. Cristo mismo. ¿Ve? ¿Cuál es el cuerpo? El cuerpo místico de Cristo que comenzó desde el día de Pentecostés hasta la séptima edad de la iglesia gentil. Ahí está el cuerpo. Y la cabeza luego descendió porque es Cristo la cabeza de ese cuerpo. Sigue diciendo, y aquí lo tiene regresando al cuerpo. Y ha regresado en el 1963, cuando Cristo cumplió su segunda venida en la iglesia del Señor Jesucristo. Dice el arcángel Gabriel, ha regresado en el 1963, específicamente el 28 de febrero del año 1963. Una nube que apareció en los cielos de Arizona de 28 millas de largo por 26 de ancho, apareció en un sitio inusual donde se podía producir nubes. Y esa era la señal del Hijo del Hombre, indicando los cielos que en la tierra estaba el Señor con sus ángeles. Regresó, no en parte, porque él estaba en parte en las edades, manifestado en parte, una porción de la palabra para cada edad, pero ahora ha llegado en toda su plenitud. Dice aquí el doctor Soto entre paréntesis. ¿Por qué? Porque después de la edad viene la piedra angular, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. Y Hechos 4:11 dice, hablando de Jesús, es la piedra reprobada de vosotros los edificadores. ¿Cuál es la piedra reprobada de los ministros? Jesús. Jesús manifestado en un velo de carne. ¿Ve? La cual es puesta por cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, sino allí, en la piedra angular. ¿Ve? Ya no hay salvación en la edad de Colombo, ni en la edad de Lutero, ni en la edad de Wesley. En ninguna de esas edades hay salvación. En esta de la Odisea tampoco hay salvación en ninguna de estas piedras, porque todas estas están compuestas de piedra, porque la piedra es la revelación para la edad. ¿Cuál es la piedra? La revelación, sobre el cual se fundaría la iglesia. ¿Ve? Que le dijo Cristo a Pedro cuando le dijo que él era el Hijo del Dios viviente. Dijo que sobre esa piedra edificaría su iglesia. ¿Sobre qué? Sobre la revelación para el tiempo que apareció esa edad. Para cada edad la piedra era la revelación para esa edad, la palabra revelada para esa edad. Pues en ninguno de esas piedras, de esas revelaciones para esa edad, en ninguna hay salvación ya, porque ya su tiempo pasó. En la única que hay salvación es en la piedra angular, que es Cristo, que es la palabra manifestada en toda su plenitud en este tiempo. No hay salvación en ningún otro mensaje, sino el mensaje de la piedra angular plena de la hora final, que es Cristo en toda su plenitud. ¿Quién es la piedra angular? El Cristo es la piedra angular, el cual es Dios manifestado en carne. ¿Qué es la piedra angular? Dios manifestado en carne. Y apunte bien eso, porque la piedra angular en el pasado, ¿quién fue? Dios manifestado en carne. Dios hecho hombre. Eso fue la piedra angular. ¿Y quién es la piedra angular que estaba prometida, que vendría en el tiempo final? Dios manifestado en carne nuevamente.
La piedra angular vino a la iglesia del Antiguo Testamento y fue rechazada por la iglesia hebrea, que eran también 7 edades de la iglesia hebrea. Y la piedra angular que coronaba esa iglesia era Cristo. La rechazaron. Cristo, Dios, hecho hombre, que era la piedra angular, vino cuando llegó el tiempo de venir. Y cuando llegó, ¿qué sucedió? Lo rechazaron. Cuando llegó la última edad ahí, para sentarse ahí, esta última edad de los fariseos y saduceos de aquellos días, lo rechazaron. Hoy en día estaba prometido que vendría nuevamente la piedra angular a la iglesia del Nuevo Testamento. Recuerde que como Dios obra la primera vez, así obra siempre. La iglesia del Antiguo Testamento era el pueblo hebreo, era la iglesia hebrea, porque ellos fueron sacados de Egipto. Y eso es lo que quiere decir iglesia, sacado, los sacados. Entonces la iglesia en la edad final, que es la iglesia de la Odisea, la edad de la Odisea, cuando llegó el tiempo de la piedra angular, y vino la piedra angular, ¿qué sucedió? No lo recibieron, lo desecharon, lo rechazaron, y esa es la piedra que los edificadores siempre han desechado. Cristo, Dios manifestado en carne humana, visitando a su iglesia. En este tiempo sabemos que ha venido. ¿Ve? Cristo ha venido en carne humana. Él dijo que la piedra angular vendría de nuevo. Después de esa primera manifestación vendría nuevamente, dice aquí el doctor Soto. Ya sabemos que vino a los gentiles. Lucas 17:30 lo prometió y dice que era como en los días de Lot, el tiempo en que la piedra angular regresaría. Dice, como esto será el día en que el Hijo del Hombre, la piedra angular, se manifestará. La piedra angular es el Hijo del Hombre, es Dios encarnado, hecho hombre, es el Hijo del Hombre, revelándose, manifestándose en carne humana y revelando los secretos de los corazones de la gente. Eso fue lo que hizo allá y eso es lo que estaba prometido que haría nuevamente. Y lo hizo a través del reverendo William Marion Branham, que le revelaba los secretos del corazón a las personas. Y primera de Tesalonicenses 4:16 dice, porque el mismo Señor, ¿y quién es el mismo Señor? La piedra angular. Dice el doctor Soto entre paréntesis, descenderá del cielo con aclamación, que es el mensaje, con voz de arcángel, que es la resurrección, y con trompeta de Dios. Viene con 3 propósitos específicos y cuando viene, hace las 3 cosas. Viene para hacer 3 cosas, no viene para estar cruzado de brazos aquí en medio de su pueblo. Viene para hacer 3 cosas importantes que era necesario que fuese efectuada para así llevar a su novia a la gran cena. ¿Ve? Dice que viene con 3 propósitos. Con aclamación, en la nueva versión dice con voz de mando, con voz de arcángel es la segunda etapa y trompeta de Dios es la tercera etapa. Es decir, la segunda venida de Cristo Dios la estaría realizando en el fin del tiempo en 3 etapas. Con voz de mando o aclamación, primera etapa, que se cumplió ¿en quién? Si usted lo quiere recibir, en el reverendo William Marion Branham. ¿Ve? Y luego la segunda etapa con voz de arcángel. Si usted lo quiere recibir, eso se cumplió en el doctor William Soto Santiago. Y la tercera etapa se cumplirá en el ángel del Señor Jesucristo, que es con trompeta de Dios. Ve usted, viene con esas 3 cosas para realizar. Sigue diciendo aquí en la página 45, ahora recordemos que el 7º sello tiene un propósito triple. Ya lo acabamos de decir, voz de arcángel, voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. No es un propósito simple, sino un propósito triple. Y el que es Cristo, el 7º sello, que es Dios manifestado en carne. ¿Qué es el 7º sello? Es Dios manifestado en carne. El 7º sello es Dios manifestado en carne.
que la palabra revelada para la hora ha estado haciendo algo. Él ha descendido del cielo con aclamación, que es el mensaje. ¿Y qué ha hecho? Ha llamado a la novia. ¿De dónde la llamó? La llamó de aquí, de la Odisea, y la trajo acá arriba, a la brecha. ¿Qué más hizo? Entonces la restauró a la fe original de nuestros padres, los apóstoles, que según Malaquías 4:5 debía de ser. ¿Ve? Porque Juan el Bautista realizó la primera parte de Malaquías 4:5. Vamos a leerlo aquí rápidamente. Malaquías 4:5 dice que él hará volver, ¿quién? Elías, el corazón de los padres hacia los hijos. Eso de los padres de la ley hacia los hijos de Dios. Eso lo cumplió Juan el Bautista. Y el corazón de los hijos hacia los padres. Es decir, el corazón de los hijos de Dios hacia los padres apostólicos, hacia la fe apostólica. Eso fue lo que hizo el reverendo William Marion Branham. ¿Ve? Porque el ministerio de Elías tenía ahí en Malaquías 4:5 esas dos tareas que hacer. Una en la primera venida de Cristo y otra en la segunda venida de Cristo. ¿Ve? ¿Y qué más hará? Le dará la fe para el rapto. ¿Ve? Le dará la fe para el rapto, dice el doctor Soto. Entonces, el Señor Jesucristo, al llegar a la iglesia del fin del tiempo, primero cumple la primera parte de la segunda venida de Cristo en el reverendo William Marion Branham. Y los ministros de aquel tiempo los rechazaron a Cristo, no al hombre, a Cristo. Así como el pueblo de Israel rechazó a Samuel. Y Samuel se puso a llorar y el Señor le dijo, no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. ¿Por qué? Porque Dios estaba reinando a través de Samuel. Aquí en el libro de citas, página 104, párrafo 903, dice el reverendo William Marion Branham en el mensaje de la acusación en Jeffersonville, Indiana, fue predicado el 7 de julio del año 1963. Y ahora yo acuso a este montón de ministros ordenados en sus dogmas y denominaciones. Ellos están crucificando ante la gente al mismo Dios que ellos dicen que ama y sirven. Yo acuso a estos ministros en el nombre del Señor Jesucristo sobre su doctrina que dicen que los días de los milagros han pasado y que el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo no es suficiente y no es correcto. Sobre cualquiera de estas palabras que ellos han sustituido por credo, yo los acuso como culpables y la sangre de Jesucristo sobre sus manos por haber crucificado de nuevo al Señor Jesús por segunda vez. Ellos están crucificando a Cristo ante el público, quitándoles a ellos las cosas que deberían de darle. Es decir, los ministros, en vez de darle al pueblo la palabra original, están dando dogma. Y ellos han sustituido alguna otra cosa en su lugar. Un credo de la iglesia para popularidad. Ve, aquí en ese mensaje, él estaba acusando a estos pastores, a estos ministros de las diferentes denominaciones, porque rechazaron a Cristo que venía en él. En el mensaje de esta gloriosa recompensa, segunda edición del 2008, en el mensaje titulado Dios juzga el corazón, del 26 de diciembre del año 1976, en un servicio de carpa en Calle, Puerto Rico, el reverendo William Soto Santiago dice en la página 50, hablando de el mensaje del hermano Branham, dice, es la palabra, está obrando por lo que fue enviada, porque ella, la palabra, está llena de poder.
es el mismo espíritu que estaba en Jesús. ¿Qué estaba en Jesús? La palabra. ¿Ve? Porque en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne, dice el capítulo 1, verso 14, y lo conocí. Dice aquí, vamos a leerlo tácitamente, como dice aquí la escritura, para no quitarle ni añadirle, sino decirle tal y como está escrito. Ve, dice aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, de la siguiente manera. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en el verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ve la palabra hecha carne, y su nombre era Jesús de Nazaret. Sigue diciendo aquí, el espíritu, el mismo espíritu que estaba en Jesús, es la palabra que estaba presente de nuevo en la iglesia en esta última edad. ¿Quién estaba en la séptima edad de la iglesia gentil? El verbo. Como una señal final, procurando desviar a la gente del camino que conduce al juicio. Porque aquellos que la rechazan, a la palabra, ya han entrado en juicio, crucificándole de nuevo. Ve usted, dice el doctor Soto, los que rechazan la palabra, y recuerde que la palabra se hizo carne en Elías primero, en el séptimo mensajero, es decir, en el reverendo William Marion Branham. El verbo se hizo carne, y después se hizo carne en Moisés y Elías. Entonces los que le rechazan ya han entrado en el juicio, crucificándole de nuevo. Así es que imagínese usted lo que le espera entonces a los que son culpables de la segunda crucifixión del Señor. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta. Quizá ¿quiénes crucificaron al Señor? ¿Sabe usted quiénes lo crucificaron? Esto para mí fue una noticia nueva de parte del Señor. Déjeme ver si lo consigo por aquí. Está en la Biblia. Allí dice quiénes lo crucificaron a él. O más bien, él dice quiénes le habrían de crucificar a él. Mateo 20, el verso 18 y 19 dice, he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que lo escarnezcan, lo azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Mire de quién estaba hablando, de él mismo, pero estaba diciendo, el Hijo del Hombre sube a Jerusalén, pero ya los discípulos sabían que estaban hablando del mismo. Entonces, ¿quiénes los encarnecieron, los azotaron y los crucificaron? Los gentiles. El Señor dice aquí mismo que ellos eran los que habrían de hacer eso. ¿Quiénes son los que son acusados también de la segunda crucifixión? Los gentiles también. ¿Ve usted? Dice aquí el doctor Soto que son los gentiles que crucifican por segunda vez al Señor en su segunda venida al llegar al monte de Sión, a la edad de la piedra angular, a la cúspide de del cuerpo místico de Cristo. Y entonces podemos ver que cuando ellos hicieron esas cosas allá, dice aquí el Señor Jesucristo, volvamos a leer Lucas en el capítulo 19, del verso 41 al 44, donde dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también
tú conocieras a lo menos en este día lo que es para tu paz, ahora está encubierto tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallados y te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre tierra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Ve usted por qué le vino el juicio divino a Jerusalén? Que más tarde el general Tito sitió a Jerusalén por 2 años y luego entró y la destruyó, tal y como Cristo lo dice aquí. Allí, en el pueblo de Venezuela, los ministros crucificaron al verbo que se estaba manifestando, si usted lo quiere recibir, en el doctor William Soto Santiago. Allí lo crucificaron los gentiles nuevamente a través de los periódicos, de los medios de comunicación de aquel tiempo, del año 1985-1986, de los púlpitos de las diferentes iglesias denominacionales. Crucificaron al verbo nuevamente, porque ahora se cumple actualizadamente. En la primera venida fue con clavo, pero eso era para la redención de nuestro cuerpo, y en su segunda venida Él no viene para hacer nuevamente la obra que ya está hecha por la eternidad. Entonces lo crucifican de esta manera actualizada. ¿Por qué? Porque ya Moisés había roto también el tipo y figura cuando golpeó la roca por segunda vez. Cuando Dios le dijo, háblale, y él golpeó la roca, ya ahí estaba él colocando el tipo y figura que en la segunda venida de Cristo también lo crucificarían y serían los gentiles. Por eso, Venezuela, desde el año 1985 hasta este día, ha estado pasando por juicio, pasando por todas esas tribulaciones, porque crucificó, rechazó al verbo hecho carne. ¿Ve usted? Y mientras esa nación no reconozca lo que ha hecho, el juicio seguirá sobre esa nación. Hagan lo que hagan, digan lo que digan, seguirá, al menos que hagan lo que dice aquí el Señor Jesucristo. Primero Pedro, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, les dijo allí a la iglesia lo que ellos tenían que hacer. Porque ellos, al escuchar el discurso de Pedro, le dijeron, sepa pues certísimamente, capítulo 2 del libro de los Hechos, verso 36, sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Ve, eso es el primer paso que allí Pedro le dio a los habitantes de Jerusalén el día de Pentecostés.
Y el segundo paso lo dice Jesús en el capítulo 23 del libro o del Evangelio de según San Mateo, verso 37, que dice: Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. Y aquí vuestra casa os he dejado desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. De manera que la iglesia de Venezuela, juntamente con todas las iglesias, desde México hasta Argentina, el paso número 1, ya el apóstol Pedro lo dice: arrepentíos y bautícense cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice el Señor, no en el nombre del Padre, Hijo, no, en la Trinidad, no, es en el nombre del Señor Jesucristo que debe todo el mundo, desde México hasta Argentina, bautizarse en agua en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Y luego, no solamente la iglesia, el gobierno, las instituciones del Estado, de ese país, también deben de hacer lo mismo y dar el segundo paso, que dice: Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta su polluelo debajo de las alas? Y no quisiste. Y aquí vuestra casa os es desierta, os he dejada desierta, porque os digo que de ahora no me veréis. ¿Hasta cuándo, Señor, no verán tu rostro en Venezuela? Dice aquí el Señor: hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Deben de darle la bienvenida al Señor ahora, cuando venga el Verbo encarnado en el ángel del Señor Jesucristo. Porque hasta que no hagan eso, el Señor no puede entrar. Porque usted no le ha dado la bienvenida a sus naciones. Primero se le da la bienvenida en el corazón y luego en las diferentes naciones deben de darle la bienvenida para que no le vaya a suceder lo que le sucederá a Norteamérica dentro de muy pocos días. Que allí, cuando el reverendo William Marion Branham miró en la visión, vio cráteres, humo y desastre, porque será bombardeada, una lluvia de bombas caerá sobre Norteamérica y será devastada. Y esto es así, dice el Señor. ¿Por qué le vendrá eso a Norteamérica? Por cuanto no conoció el día de su visitación, cuando el Señor estaba en un hombre llamado William Marion Branham. De manera que la América Latina y el Caribe tiene una oportunidad ante el Señor. Hasta que no la persona como individuo le dé la bienvenida al Espíritu Santo a su corazón,
arrepintiéndose de sus pecados, lavando sus pecados en la sangre del Señor Jesucristo, bautizándose en agua en el nombre del Señor Jesucristo y luego Cristo darle el bautismo del Espíritu Santo y luego la nación toda también recibiendo a Cristo y dándole la bienvenida, no veréis al Señor, no lo verán, no lo verán, porque esto es así, dice el Señor. De manera que las iglesias desde México hasta la Argentina, este es palabra de Dios para todos ustedes. Ustedes tienen en sus manos la decisión, porque el Constantino actualizado ya está en Estados Unidos, el cual será el instrumento de la bestia dentro de poco tiempo también. De manera que si no están bajo la sala del Omnipotente, no estarán seguros. No estarán seguros. Así que están en sus manos el destino de cada uno de ustedes como individuo y el destino del país donde ustedes moran. Porque esto es, así dice el Señor. Que la bendición del Señor, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. En el nombre del Señor Jesucristo lo pedimos. Amén, amén.